cadenas productivas del plástico, pero sin entender que esos químicos se utilizan en muchas otras industrias y que la regulación global alrededor de los químicos no debe estar en un tratado sobre los plásticos, sino que debe estar donde le corresponde, que es en las conversaciones técnicas y científicas alrededor de los químicos, que de hecho ya existen, ya hay unos convenios, ya hay unos tratados, ya hay unas negociaciones, y en el marco de esas es que se debe dar, entendiendo eh, que los químicos pues tienen que tener una regulación técnica, una normativa técnica, y tienen que ser bien utilizados y transformados dentro de las plantas, pero catalogarlos con estos calificativos pues resulta complejo, pues porque puede llevar a, pues a que el plástico no se desarrolle de la manera como se debe desarrollar y que afecte también otras actividades que utilizan este tipo de químicos. Colombia ha avanzado mucho a raíz del ingreso del país a la OCDE con la regulación de los químicos, con el sistema globalmente armonizado, con el esquema de registro o el inventario de sustancias químicas de uso industrial, con las calificaciones de peligrosidad, entre otros. Eso es un ambiente técnico, complejo, científico. Consideramos pues que no deben incorporarse dentro de estas negociaciones, sino tratarse en los espacios en los cuales corresponda. Entonces, eso es básicamente, y con esto pues ya voy terminando, como un resumen de lo que tenemos en Colombia, de lo que se está discutiendo en el marco del Tratado Global de la ONU sobre los plásticos, en qué elementos tal vez Colombia ya ha venido avanzando, creo que responsablemente, cuáles elementos Colombia no ha considerado aún y cuáles son esos puntos que desde Acoplásticos consideramos que tal vez son problemáticos e inconvenientes para tratar en una negociación como estas. Y para finalizar, pues nosotros como industria consideramos que, también como lo mencionaba Armando, es sano y es conveniente que se den estas discusiones a nivel global. Tenemos que solucionar el problema gigante que tenemos de contaminación por plásticos. Tenemos que hacerlo, como le decía Eduardo, entre todos. No es una responsabilidad exclusiva de la industria, es una cosa que tenemos que desarrollar entre todos. Y si hay un marco general que da unos lineamientos a los países, entendiendo las idiosincrasias de cada uno, es muy diferente. Una zona rural del Pacífico a una ciudad en Noruega. Creo que todos entendemos que es muy diferente esa zona rural del Pacífico. Tiene que empezar por la recolección y la gestión del servicio público de aseo. Esa ciudad en Noruega, pues tal vez ya está avanzando en un reciclaje mecánico químico muy avanzado. Entender esas idiosincrasias y que cada país vaya tomando sus decisiones y desarrollando sus acciones de cara a lo que buscamos todos, que es una industria plástica sostenible. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias y muy buenas ideas. Creo que hay acá puntos bien interesantes que tocas. Consideramos que se necesitan reglas claras frente a los plásticos problemáticos. Hay que ser muy claros en el tratado frente a este tema porque ya hay unos esfuerzos importantes del sector empresarial y frente a un escenario de política fragmentada puede terminar obstaculizando muchas inversiones y muchos avances que ya la industria está avanzando. Me parece también importante resaltar algo que decía Daniel, esto no es un tema solamente del sector empresarial, justamente este espacio se crea para también poner al servicio de los gobiernos, al sector empresarial, y es que necesitan de nosotros para que la política responda a la realidad del sector empresarial y también poner sobre la mesa todos los avances que ya tiene el sector industrial y privado en el marco de este tratado. Daniel, muchas gracias por tu participación y le quiero dar la palabra a Juanita Mesa. Juanita Mesa es la Senior Manager para la TAM del Consumer Goods Forum. Juanita, estamos contigo. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Mientras voy compartiendo la pantalla, espérame. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por este espacio. Yo hago parte del Consumer Good Forum y para nosotros este tipo de espacios de discusión son fundamentales porque una de las bases que nosotros tenemos de trabajo es precisamente la colaboración. Creemos que a través de estos espacios de colaboración, de trabajar con los diferentes grupos de interés, es que podemos lograr diferentes avances. Simplemente como contexto, el Consumer Good Forum es una organización global. Nosotros trabajamos temas colaborativos a nivel global, tenemos oficinas en diferentes lugares del mundo. Nosotros trabajamos desde Latinoamérica
Y precisamente lo que hacemos es promover el relacionamiento colaborativo como industria e inspirar acciones en temas no competitivos. Acá nosotros tenemos un trabajo muy fuerte en diferentes temáticas. Tenemos diferentes grupos de trabajo y solamente como contexto, tenemos temas, por ejemplo, de pérdida y desperdicio de alimentos, de cambio climático, temas, por ejemplo, de deforestación, que son pues relacionados, pero pues hoy lo que nos convoca sería el tema de plásticos. Nosotros tenemos una coalición de plásticos a nivel global, donde participan múltiples organizaciones del sector de consumo. Nosotros tenemos a retailers, alimentos, bebidas, cuidado personal, hogar, y tenemos diferentes alianzas con bastantes organizaciones. Nuestro foco principal en este tema es precisamente en el tema de plásticos y por la relevancia que tiene para la industria, es trabajar en este grupo para que ningún plástico termine en la naturaleza. Esta es una de nuestras visiones principales. Para eso estamos alineados también con la visión de Ellen MacArthur Foundation, para trabajar en temas de economía circular. Y lo que hacemos es trabajar con las diferentes compañías para acelerar el progreso a través de diferentes estrategias y actividades. ¿Cómo lo hacemos? A través del liderazgo empresarial, a través de alianzas con diferentes grupos de interés y a través de la generación del conocimiento técnico y participativo que permita que no solamente las empresas del CGF puedan avanzar en estas temáticas, sino que lo podamos desarrollar a nivel de industria. Estos son nuestros grupos de trabajo actualmente. Hoy me voy a concentrar en dos específicamente, pero pues no queríamos dejar de contar nuestro trabajo. Nosotros tenemos un grupo de trabajo en diseño, donde tenemos los Golden Design Rules. Yo voy a ampliar un poquito más en este. Tenemos grupos de trabajo de reuso y, pues, y refill. Tenemos grupo de trabajo para responsabilidad extendida del productor. Tenemos temas de materiales alternativos y tenemos una participación activa precisamente en el Business Coalition. Esto cómo lo hacemos como una voz que representa las diferentes industrias en estos tratados. Lo que buscamos es tener una voz común donde podamos articular las diferentes pues, preocupaciones y conocimiento que puedan ayudar a fortalecer estas temáticas. Importante acá, pues Mauricio, aprovecho y digo, PepsiCo es nuestro co-sponsor del grupo de trabajo de Latinoamérica. Nosotros tenemos un grupo de trabajo donde nos reunimos con las diferentes compañías que hacen parte del consumer para desarrollar estrategias que permitan acelerar la implementación de estos temas a nivel de Latinoamérica. Que es muy importante con esto, a nivel del Business Coalition, lo que nosotros estamos haciendo como consumer es promover espacios de conversación donde las diferentes compañías puedan conocer cuáles son las temáticas, cuáles son los retos, que podamos tener una voz común, que podamos entender cómo las compañías se pueden ir involucrando cada vez más para que, como han dicho los ponentes anteriores, podamos tener una voz común y que podamos a la vez tener un tratado que creemos necesario, pero que además sea robusto y que refleje los avances que ya se han hecho a nivel de industria. Nuestro eje en el tema de diseño, voy a entrar más en detalle en el tema de Golden Design Rules. Nuestros ejes de diseño, lo que buscamos es que podamos avanzar hacia una economía circular. Lo que buscamos con estos temas es, uno, la eliminación de plásticos innecesarios, incrementar los niveles de reciclaje, incrementar el valor del plástico reciclado, incrementar el nivel de contenido de plástico reciclado en el diseño de empaques y envases. Eso nosotros lo venimos trabajando con las Golden Design Rules. Veo caras conocidas acá que ya conocen y ya vienen implementando con las reglas. Pero para quienes no, estos son una serie de reglas voluntarias que se desarrollaron por los diferentes miembros del Consumer Goods Forum. Están desde 2021 y son 9 reglas que lo que buscan es que las compañías puedan ir implementando las diferentes reglas dependiendo del producto que están desarrollando. Y acá ven una muestra de las 9 reglas. Son 9 reglas que no todas las reglas le aplican a todas las compañías. Entonces, las compañías van asumiendo compromisos voluntarios de implementación, lo que ha hecho que hayamos tenido avances bien interesantes a nivel de industria. Como les decía, estas son unas reglas de aplicación voluntaria, son libres, las tenemos abiertas para que cualquier compañía las pueda utilizar. Tenemos un documento técnico con toda la información de estas reglas. Y precisamente lo que buscamos es cambios en el diseño de empaques, reducir los residuos plásticos y facilitar e incrementar las tasas de reciclaje. Estas reglas tienen un set también de indicadores que lo que buscamos también es que podamos ir midiendo año a año cómo se están dando estos avances. Y esta implementación, a la vez de la revisión con los diferentes indicadores, nos ha permitido desarrollar diferentes estrategias con las compañías que han permitido acelerar cambios en la industria, pero que a la vez esto se vayan llevando tanto a
compañías ancla como proveedores, diferentes organizaciones a nivel global. Estas son las reglas, como les contaba, son unas reglas que tenemos disponibles en nuestra página web. Hay un documento técnico que tiene todo el detalle de la información, pero cualquier persona que esté interesada, porque de nuevo, nuestro interés acá es que esto se vuelva un tema más de industria, en que entre todos podamos trabajar en acelerar la implementación. Em, Son unas reglas donde ya hemos tenido, como les contaba, algunos cambios bien interesantes. Acá les traemos algunos ejemplos. Danone, por ejemplo, ha hecho cambios en la pigmentación de sus botellas plásticas. Nestlé, por su lado, ha hecho, por ejemplo, reducción de tamaño, de empaques, cambios en las tapas, por ejemplo, de los productos. Colgate ha hecho, por ejemplo, eliminación también de plásticos en sus embalajes, eliminación de elementos problemáticos también en los diferentes empaques. Con Allen estamos trabajando, por ejemplo, en temas de cambios en sus empaques, pero también en un piloto de recolección en Monterrey, lo que ha hecho que se acelere también la tasa de recolección de empaques y de recuperación de los mismos. Acá algo importante y es que todas estas compañías y algo que es muy importante con esto es que estas diferentes compañías han hecho también un trabajo bien interesante para vincular a toda su cadena de valor en estos procesos. Acá creemos de verdad en el tema de la colaboración para la implementación en el diseño. Creemos que es relevante que todos los actores de la cadena estemos vinculados y especialmente en los temas de responsabilidad extendida y en los temas de recuperación. Nada hacemos si hacemos cambios en los empaques si no complementamos toda la línea para que podamos tener los procesos adecuados para la recuperación de los elementos. Para resaltar también, y acá Felipe que está presente, nosotros tenemos una alianza con el equipo de Visión 3030. Este ha sido un proyecto bien importante para nosotros porque nos ha permitido llegar a compañías ubicadas en Colombia para acelerar la implementación también de estos cambios. Estas compañías han adoptado estas reglas y han tenido unos cambios también bien relevantes en su diseño de empaques y envases y creemos precisamente que pues este tipo de proyecto, y por eso lo queríamos traer pues a la mesa, porque nos permite llegar a actores adicionales, acelerar y ser ejemplos de implementación. Nosotros, adicionalmente con esto, ahí hay algo que creemos que es bien relevante, porque si ven con las compañías que hemos trabajado con el consumer, son compañías que tienen presencia pues multinacional. Tenemos uno de los retos que hemos planteado y creemos que este pacto tiene que llegar a los diferentes actores, tiene que llegar a toda la cadena de valor. Acá nosotros tenemos un tema de contexto que es interesante y es que tenemos mapeado cómo está el contexto de las pymes y las MIPYMES en Latinoamérica. Sabemos de los retos que implica poder trabajar en estos temas y en estos cambios. Sabemos los retos que implica poder hacer diseño, tener el conocimiento técnico. Y por eso hemos desarrollado, queríamos, pues creo que son ustedes los primeros que van a conocer un poco como de este lanzamiento. Estamos lanzando en conjunto con Lógica un curso donde estamos dando toda la información de economía circular, de cómo hacer la implementación de las reglas, con documentos técnicos y casos que queremos poner a disposición de todos los grupos de interés para poder apoyar en la implementación de estos temas y que podamos acelerar. El curso lo vamos a estar lanzando pues oficialmente en mayo, pero queríamos contarles de este espacio por la importancia para acelerar en estos temas. Es un curso que es una plataforma gratuita que queremos poner a disposición de los diferentes actores que puedan desarrollar pues que creemos relevante que lo puedan implementar. Finalmente, para cerrar con esto y para redondear qué creemos nosotros como visión desde el consumer, creemos que el tratado es absolutamente relevante, creemos también igualmente que necesitamos reglas claras para la industria, pero que además se valore todos los esfuerzos que ya se vienen desarrollando en los diferentes países. Latinoamérica tiene unas iniciativas de verdad muy interesantes, avances muy importantes en temas tanto de regulación como de implementación de proyectos y por eso, de nuevo, ratificamos como todo nuestro compromiso para que podamos desarrollar acciones colaborativas y que podamos entre todos pues acelerar y implementar diferentes estrategias que permitan, pues como decía ahora el doctor Eduardo, que podamos de verdad acelerar y valorar pues, los esfuerzos que se han hecho a nivel de industria.
Acá ya pues simplemente para cerrar, cualquier persona que tenga interés en conocer un poco más de estos temas, que quiera participar en estas iniciativas o que crean que podamos apoyar los esfuerzos que vienen desarrollando, pues acá están nuestros datos de contacto y de verdad encantados de participar en estos espacios que creemos que son absolutamente relevantes para la conversación. Muchas gracias. Juanita, muchísimas gracias. Y yo creo que nos llevamos ideas muy claras que dejas sobre la mesa. Esto es un enfoque común que debemos tener todos y también entender que hay esfuerzos ya andando por parte del sector empresarial. Entonces, muy interesante ver estos avances, muy interesante ver cómo estamos realmente articulándonos en este espacio y es necesario. Este enfoque común es más que necesario realmente para que tengamos un tratado exitoso. Entonces, muchas gracias, Juanita. Le quiero dar la palabra Gracias. a Gonzalo Muñoz y a Nicolás Sarria de Manuya, que nos van a hablar de algo que yo creo que es fundamental y es estrategia, porque esto no es un tema paralelo al negocio, sino que tiene todo que ver con la estrategia corporativa. Muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias a todos quienes apoyaron la organización de este evento. Es un gusto estar con todos ustedes a días del comienzo de la INC 4. Eh, sé que Nicolás va a proyectar unas láminas, pero en primer lugar me gustaría que entendiéramos en esta figura de lo que tú mismo mencionas, Armando, del rol del sector privado. Eh, Fundamentalmente son tres roles cuando se trata de una negociación de estas características, ¿no? La primera y la más tradicional y que debe mantenerse en el tiempo es la de ser observadores, ¿no? Y algunas instituciones presentes aquí y que conocemos que representan al sector privado tienen esa característica de participar del proceso para observar efectivamente, así como muchas otras organizaciones de la sociedad civil en términos generales, ayuden a que el proceso avance de manera correcta, en fin, poder dar los vínculos de transparencia. Esa es la versión más tradicional. La segunda, que ha ocurrido de forma relativamente espontánea, es la de hacer advocacy, ¿no? Y estamos en un momento donde efectivamente son muchas las organizaciones de la sociedad civil que están efectivamente participando de este proceso porque, como bien tú dices, les resulta tremendamente estratégico el que ocurra de una forma u otra, el que se llegue a unos resultados u otros, les es tremendamente significativo a la hora de proyectar el negocio hacia el futuro, y eso es natural, ocurre en todas las negociaciones. Bueno, no ocurre en todas las negociaciones, miento. La verdad es que es algo que ocurrió con cada vez más fuerza en el contexto del Tratado de Clima, ha ocurrido con cierta fuerza en el Tratado en la Convención Marco de Biodiversidad, ¿no? Y tendremos ahora una COP16 en Cali, donde, por ejemplo, podremos destacar algunos casos extraordinarios de AGE, de cómo están haciendo productos positivos para la naturaleza. Pero como les decía, no es lo más habitual que haya tal nivel de involucramiento y tan masivo de la sociedad, del mundo empresarial en un tratado de esta característica. Vamos a estar la próxima semana en Canadá, donde se espera que haya en torno a 3.000 personas del mundo de la sociedad civil, muchos de ellos del mundo empresarial, respecto de 1.000 negociadores. Esa es más o menos la relación. Por lo tanto, habla de no solo el interés que tiene, natural, el mundo empresarial, de que este tratado avance en las direcciones, y ahí podremos ver, por supuesto, que hay algunos que quieren que sus intereses están en una dirección, mientras que otros tienen esa dirección, o ese interés puesto en una dirección contraria. Pero aquí entra la tercera dimensión del mundo empresarial, y que tiene que ver con mucho de lo que tú mismo decías, de lo que habló Juanita. El sector empresarial tiene, por supuesto, un tercer rol, que es el de implementar el tratado. Eso, de nuevo, no ocurre en todos los tratados, ocurre, por supuesto, en la acción climática, ocurre sin lugar a duda en el Tratado de Plástico, esperamos que ocurra con cada vez más fuerza en el de biodiversidad, pero en este caso se da otra condición muy particular, y es que esa acción, esa implementación de este tratado en sus objetivos generales, el sector privado lo viene desarrollando desde ya muchas décadas, ¿no? Aquí se genera una tensión muy particular, donde a diferencia de otros tratados en que los países acuerdan y después envían el mensaje
a la sociedad civil, a la empresa, al mundo de los gobiernos subnacionales para que ellos implementen, en este caso se da una condición casi inversa. Imaginémonos, por supuesto, los gobiernos subnacionales, los municipios, las alcaldías, llevan, desde que existen, manejando el tema de los residuos y por lo tanto desde que aparecieron las primeras moléculas de polímeros en la basura han sido un tema a gestionar y mientras se fue acumulando, por supuesto, los municipios han tenido cada vez más responsabilidad en buscar mecanismos para resolver este problema. Y eso lo han hecho en su gran medida en coordinación con el sector privado. Esa es la historia actual, el momento actual de lo que significa el tratado INC en su relación con el sector privado y de forma un poco más amplia con lo que son los actores no estatales. El momento en el que estamos, por supuesto, es en el que se dan esas tres dimensiones de interacción con el tratado. Y es muy importante saber esto porque da una indicación de cómo relacionarse con el tratado. Yo me relaciono distinto como empresario si es que estoy en mi carácter de observador, donde es más bien pasivo y simplemente sirvo para ayudar a la transparencia. Así tengo un rol que lo que busca es intentar influir en las decisiones que tienen los negociadores respecto de hacia dónde debiera avanzar el tratado. De si mi rol es más bien querer apoyar el cómo esto se va a implementar. Porque en ese rol, lo que buscamos en este momento es que las empresas puedan ir mostrando aquello que funciona de aquello que no funciona, aquellos casos de éxitos, como mostraba Juanita, de aquellos casos de fracaso también. Es muy importante que mostremos también aquello que no ha funcionado a nivel global. Y por supuesto, con una diferenciación gigante respecto de lo que son, y llamémoslo de forma simple, la realidad del norte global de la realidad del sur global. ¿No es cierto? Aquí se da una condición muy importante, donde lo que esperamos es que el tratado apoye a consolidar y armonizar los estándares para que los países del sur global alcancen condiciones robustas en materia de gestión de residuos, infraestructura para el reciclaje, modelos de reuso, y ahí empiezan a existir ciertas tensiones, ¿no? Porque es natural que los países del norte global estén en una visión mucho más avanzada en lo que tiene que ver con el diseño, lo que tiene que ver con mirar el problema aguas arriba, presentar alternativas que lo que busquen sean mayor sofisticación en cómo se entregan los productos y los servicios al mercado, a la ciudadanía, respecto de muchos países, algunos de ellos, por supuesto, en nuestra región, donde nos encontramos con territorios que simplemente no tienen sistema de gestión de residuos. Entonces esa brecha es muy significativa y por lo tanto esperamos que el Tratado Global ayude y contribuya de alguna forma a crear estándares globales, entendiendo, igual como ocurre en los otros tratados, en que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas, digamos. Hay países, no, he estado estos días trabajando, yo tengo un mandato desde los pequeños estados islas, desde Samoa, y he estado trabajando mucho con efectivamente los países islas, donde el 80% de los residuos plásticos que llegan a sus costas, afectando los costos de gestión de residuos, impactan brutalmente la pesca y el turismo. El 80% de esos residuos vienen de otras zonas, ¿no? Lo vemos en Galápagos, lo vemos en Rapa Nui, lo vemos en muchas zonas costeras isleñas del sur de Chile, y por lo tanto hay un tema clave de cómo tenemos que desarrollar mecanismos que permitan a los países del sur global financiar, definir, implementar sistemas de gestión de residuos que sean eficientes, que sean inclusivos, en los cuales se puedan fortalecer cadenas de valor de los materiales en los distintos eslabones, que incorpore, por supuesto, educación, recolección, acopio, transformación de los materiales, pero que también permita ir colocando estas semillas donde si eso ocurre bien, al mediano plazo, esos países también puedan avanzar hacia modelos de repensar los diseños para que ojalá podamos ir entregando productos y servicios sin el componente de residuo que hemos tenido hasta ahora. A grandes rasgos se espera que el tratado defina condiciones y criterios mínimos que deben ser contemplados por los distintos países para el diseño de regulaciones al estilo de la REP, ¿no?
la limitación de plásticos de un solo uso, actualizaciones, por supuesto, de las regulaciones sanitarias que habiliten los modelos de reuso, y desde luego, como decía antes, el ampliar el abanico de soluciones, no solo desde lo que ha estado más en la voz de todos nosotros, que son muchas veces los empaques y fundamentalmente empaques de productos de consumo masivo, a ampliarnos a lo que tiene que ver con, por supuesto, los plásticos, los polímeros que provienen de la industria textil, o los que vienen del mundo de los electrónicos, o los que vienen, sabemos, ¿no es cierto?, que hoy gran parte de los microplásticos que ingresan a nuestro cuerpo vienen de lo que respiramos, de la degradación de los neumáticos, por poner un ejemplo, ¿no? La agricultura, el transporte, todos los sectores tienen que avanzar, a sabienda, como decía antes, de que el mundo de los empaques nos ha mostrado un historial muy interesante que debemos tomar en consideración. Cuando vamos a las definiciones generales de las reglas del juego que se están definiendo, necesitamos que esas reglas del juego permitan al sector privado responder en sus distintos contextos globales, ¿no? Sabemos que no es lo mismo atender a una ciudadanía, a un grupo de consumidores en Londres, de lo que significa Chad, o lo que podría significar la Patagonia. Hay, por supuesto, contextos geográficos regulatorios que son distintos. Hay criterios aplicables a la ley REP que, por supuesto, impactan desde el punto de vista logístico de los costos, pero también es importante que abramos a un tema que ha entrado con muchísima fuerza en la discusión del tratado, que tiene que ver con los aditivos químicos, todos los componentes que están integrados en la producción de los diversos polímeros, ¿no? Sabemos, decenas de miles, y sabemos a esta altura de que gran parte de esos residuos están entrando al cuerpo humano, a las cadenas tróficas, están afectando la vida silvestre. Va a ser cada vez más un tema, incluso también en la COP16 a fin de año en Cali. Y tenemos que reconocer como humanidad de que cuando esos polímeros fueron producidos, fueron diseñados en función de una función específica determinado por su uso, el tipo de producto que tenían que entregar al mercado, y probablemente me atrevo a decir que son muy pocos los polímeros en los cuales se hizo un análisis profundo de qué ocurría con ese polímero una vez que entraba en su ciclo de degradación, para eventualmente convertirse en una micropartícula que pudiese entrar al torrente sanguíneo y llegar incluso a la placenta. Ese análisis probablemente está, de los sectores donde está bien avanzado, es el tema de los juguetes para niños pequeños, en fin. Pero en la gran mayoría, yo miro alrededor mío y veo cables, veo un computador, veo ropa, veo mis anteojos, veo plásticos por todos lados, donde tengo la casi certeza de que quien diseñó ese polímero no pensó en qué va a pasar si el día de mañana eso se fragmenta y entra a la cadena trófica. Esa gran duda, ¿no? Esa caja de Pandora, es algo que tenemos que enfrentar también como comunidad, como sector privado, y ir avanzando y progresando hacia resolverlo. Algo que siempre se ha discutido desde el Business Coalition es justamente la necesidad de tener estándares, metas y lineamientos globales, mucho en este sentido, y actualmente, especialmente las grandes compañías multinacionales, saben que deben responder ya respecto de cada polímero, cada producto, en cada geografía, de acuerdo con lo que se define al interior de cada gobierno, y esto va a complejizar la acción. Se nos presenta un escenario muy distinto a cómo hemos realizado nuestros negocios hasta ahora, y no tenemos ninguna opción que no sea el ponernos a disposición para avanzar de manera colaborativa. Mientras más información tengamos, mejor van a ser los resultados, y de alguna forma vamos a lograr una nueva cancha nivelada para que todos sepamos que podemos avanzar en un uso y una lógica de los productos de consumo masivo, de los polímeros, de las aplicaciones plásticas, que efectivamente cumplan con su funcionalidad y no sean un atentado para la salud humana y el medio ambiente. Por lo tanto, espero que logremos
esta combinación también de entender y respetar el contexto local y en Latinoamérica podamos seguir avanzando coordinadamente para que los buenos ejemplos los conozcamos todos y ayudemos a fortalecerlos y aquellas cosas que no están funcionando también las sepamos y podamos retornar. Muchas gracias de nuevo, Armando. Le paso a Nico el micrófono. Gonzalo, muchas gracias y voy a ser concreto para poder ir quitando un poco de tiempo. Ahora, ¿cómo se vive esto, digamos, en los impactos locales y cómo toda esta conversación que Gonzalo nos pone sobre la mesa repercute en las estrategias de los negocios? Vamos, en nuestros países, lo que hemos venido viviendo y conecto un poco, digamos, con lo que planteaba Daniel Mitchell. Esta es una historia y una conversación que si bien es liderada por una temática global en nuestros países, se vive desde hace algún tiempo. Y la lectura que tenemos es que hoy la vivimos bajo dos ámbitos: el impacto regulatorio, que creo que ya ahondaron suficiente sobre lo que tenemos hoy en conversación dentro de nuestros países, y uno que nos importa mucho a los que aportamos a toda esta construcción colectiva de estrategia empresarial, que es el impacto reputacional. Donde vemos hoy los temas que se están trabajando y lo que pensamos que se va a trabajar, básicamente creemos que hoy ya hemos avanzado de manera importante en todos los criterios de sostenibilidad para portafolio de empaques. Creo que ahí la regulación nos ha ayudado bastante. Creo que también hemos ido, digamos, como empresas por metas más allá de lo que nos exige la ley. Y eso es importante porque conecta con las acciones directas que se están hablando en las conversaciones globales. Hemos ido desarrollando nuevas y mejores capacidades con sistemas de información verificables. Yo creo que aquí hay algo importante, y es que la información que publicamos debe ser verificable, y eso implica, digamos, toda una lógica hacia lo que conocemos en nuestro medio como trazabilidad. Nos hemos pensado nuevos esquemas de distribución que nos ponen al final sobre la mesa nuevos modelos de negocio, y por supuesto una conversación de la que muchos hacemos parte, y es también hemos pensado en nuevas materias primas. Ahora, ¿qué no estamos abordando y sentimos que es la conversación que se viene? Básicamente, toda esta ruta de trabajo creemos que está impactando las estrategias alrededor de la economía circular, donde lo que pensamos que viene es la implementación de modelos sistémicos en los que se focalice la línea de trabajo alrededor de tres ejes temáticos: cadenas de valor, que básicamente impactan directamente la forma como no las toneladas que reportamos, sino cómo las reportamos, básicamente cuál es nuestra puesta en acción sobre la cancha de cómo lo hacemos y que sea verificable por terceros. Un esfuerzo grande por minimizar, digamos, las brechas y mejorar las capacidades que tiene el sistema. Algo que no hemos hablado y que vemos que se viene y que seguro se va a discutir en el marco de la COP16 es los impactos que tiene la economía circular en el clima y la biodiversidad. Ya hemos estado muy acostumbrados a trabajar en indicadores que están directamente asociados a toneladas, y creemos que aquí se abre una puerta para poder trabajar en otro tipo, digamos, de acciones que impacten nuestro ecosistema. Hemos hablado de inclusión social, siempre, digamos, nuestras líneas de acción han estado muy dirigidas hacia la inclusión social, pero la economía circular nos está pidiendo una inclusión comunitaria, y eso lo venimos viendo, por ejemplo, desde todos los roles que tienen los que tienen a cargo la conversación de relaciones corporativas. Hay un nuevo mapa de actores, un nuevo esquema de relaciones estratégicas, y por supuesto el mapa social se nos amplía, lo que implica, digamos, que nuestras líneas de acción también se amplíen. Y por supuesto, los nuevos modelos de negocio. Creemos que van a haber tres temas que se vienen pronto, y es todo lo que tiene que ver con sustitución de materiales, no solamente por la lógica regulatoria, sino también por una tendencia de mercado. Todos los nuevos modelos de distribución, y algo que es muy importante: nuevos negocios habilitadores. No vemos mecanismos financieros que habiliten la economía circular. Nuestros países, digamos, básicamente vienen fondeándose con recursos privados, y creemos que aquí nos hace falta, digamos, la inclusión de modelos financieros que conozcan de esto. Por último, y para cerrar, queremos hacerles una invitación, queremos continuar esta conversación en el marco de la COP16. Estamos armando un side event para que ojalá los que puedan participar, bienvenidos a Cali. Les haremos saber, digamos, un poquito de qué se va a tratar la mesa, dónde la haremos, pero nos encantaría poder contar con ustedes, y muchísimas gracias. Nicolás, muchísimas gracias, y Gonzalo, muchas gracias. Siempre un lujo escucharte y aprender de toda tu experiencia. Yo creo que una intervención maravillosa. Hay mucho que aprender acá y hay mucho que podemos hacer todavía. Nicolás, celebro la invitación que haces al final, y algo que veníamos conversando, y se empieza a crear un grupo muy robusto de empresas en Latinoamérica
y tiene todo que ver con biodiversidad, tiene todo que ver con clima este tratado, la visión tiene que ser holística, entonces celebro esta iniciativa y muchas gracias y le quiero dar la palabra a Mauricio Ángel, Government Affairs, Senior Manager de PepsiCo, que nos va a contar un poco de estos retos también, cómo el sector empresarial los está abordando y qué nos queda todavía por enfrentar frente al tratado. Armando, muchas gracias por esta invitación y muy buenos días para todos. Eh, Como bien ustedes saben, PepsiCo es una empresa global. Operamos en más de 200 territorios y países alrededor del mundo y el reconocimiento de nuestras marcas también hace que esto nos ponga una gran responsabilidad en términos de lo que tenemos que hacer para garantizar un futuro, por supuesto, más sostenible. Nosotros a través de PepsiCo Positivo, que es esa transformación fundamental de lo que hacemos y cómo lo hacemos para crear crecimiento y valor compartido con la sostenibilidad y el capital humano en el centro, pues eso guía nuestro negocio en la forma en cómo vamos a operar hacia el futuro dentro de los límites planetarios y cómo vamos a inspirar también cambios positivos para el planeta y para las personas. Y en ese sentido, la misma concepción global que nos trae el reconocimiento de nuestras marcas, pues hace que también tengamos que pensar en metas mucho más ambiciosas de cara a lo que se nos viene en un futuro cuando hablamos del tema de plásticos. Por ejemplo, y ahí les cuento una de nuestras metas de PepsiCo Positive muy rápidamente para que vean cómo estamos integrando esto dentro de nuestra estrategia corporativa y es la introducción de envases y empaques, por supuesto, más sostenibles en la cadena de valor y la forma en que vamos a reducir el plástico virgen en una ración de un 50% en todo nuestro portafolio mundial de alimentos y bebidas, esto de cara al 2030, y para ello pues tenemos que ampliar también nuevos modelos de negocio que eviten o que también minimicen los materiales de envasado de un solo uso. Y esto, por ejemplo, los modelos que reutilizan, que se rellenan, que se preparan en casa, la utilización de concentrados como polvos, gotas, etcétera. Y esto con el objetivo también de poder entregar el 20% de todas las porciones de bebidas que vendemos a través de modelos reutilizables de aquí al 2030. Entonces, ¿eso cómo nos pone a nosotros de cara a la discusión del tratado? Digamos, PepsiCo ha expresado públicamente su apoyo por un tratado y es parte también de la Business Coalition que apoya este tratado global. Y en ese sentido, por supuesto, la estrategia corporativa debe estar encaminada a, digamos, apoyar un tratado ambicioso, pero, digamos, también muy realista, que tenga la capacidad de crear un marco regulatorio común con disposiciones, obviamente, vinculantes para los planes de acción nacionales y que esto esté basado en una serie de definiciones armonizadas y una serie de metas también armonizadas. Entonces creemos que este tratado tiene el potencial de habilitar un progreso muy rápido hacia una economía circular. Y hace poco veíamos el Circularity Gap Report y todavía tenemos unos retos importantes. Y en ese sentido, como un negocio que opera globalmente, y creo que esto va en sintonía con cómo debe ser la estrategia corporativa de cara a esto, y es mirar hacia cómo se armonizan más políticas públicas entre los países, en cómo se provee también un nivel de certeza regulatoria con el fin de eliminar esas barreras de acceso y potencializar las inversiones en nuevas soluciones, que creo que eso también va de cara a lo que nosotros buscamos desde el sector privado. Y también creemos que de cara a la existencia de unas reglas globales claras, definiciones muy alineadas, métricas sobre todo, porque creemos que también parte y gran parte de las decisiones que se toman hoy en día deben ser data driven, o sea, que se soporten con datos y esto pues nos puede impulsar esa agenda global que tiene este tratado. Ahora, cuando miramos también, y esto lo comentaba Juanita, porque hemos trabajado muy, y lo conozco de primera mano porque lo hemos trabajado muy de la mano, es ese set de reglas globales que también nos permitan mejorar el diseño de nuestros empaques. Y aquí todo el tema de Golden Design Rules es clave, pero también tenemos que mirar cómo nos vamos a mover hacia los temas de recolección y de reciclaje dentro del tratado con unas metas realistas. Y en ese sentido también Eduardo del campo de la SDNI mencionaba cómo tenemos que generar alguna serie de metas diferenciadas para evitar que el tratado se vuelva más una carga para el sector privado y no un habilitador de estos negocios verdes. Ahora,
Sin duda, y con lo que acabo de mencionar, creo que es importante hablar de la flexibilidad para cada uno de los estados firmantes, ¿no? Los planes de acción nacional son los que tienen que habilitar el ajuste de ese marco regulatorio global a las condiciones locales para que se puedan mejorar los sistemas de gestión de residuos alrededor del mundo. No podemos tener un one size fits all, sino tenemos que, es que mirar cada caso concreto y cómo lo podemos adaptar a la realidad local. Sin duda, para el sector privado también debe ser muy importante que podamos atender el ciclo de vida completo de los plásticos y acelerar como ese progreso upstream y downstream para soportar la economía circular y eliminar de esta forma la polución por plásticos, tanto en ecosistemas marítimos como en ecosistemas terrestres. Y creo que también lo mencionaba ahorita Nicolás, la alineación de esos stakeholders alrededor de un marco regulatorio y las definiciones pues van a nivelar la cancha entre los países y pueden ser los habilitadores de un cambio sistémico que necesitamos para reclamar como es el valor de los empaques y mientras también hacemos un tema de escalabilidad en el reuso de todas estas soluciones en más países alrededor del mundo. Yo soy de la tendencia de creer que el tratado puede ser aún más exitoso si se prioriza la colaboración entre los sectores y, por supuesto, entre la comunidad empresarial, porque es la oportunidad que nosotros tenemos como empresas de compartir el expertise que tenemos y particularmente en temas como las definiciones, o sea, la armonización de las definiciones, todo lo que es diseño de empaques y las mejoras que hemos hecho en temas de gestión de residuos sólidos y los sistemas, y sobre todo, si lo miramos de una manera holística, también que sea como Smart EPR, o sea, todo lo que vemos en temas de REP hoy en día tiene que estar muy organizado con el fin de que esto esté alineado con los principios de industria. Nosotros como miembros de la Business Coalition para este tratado de plásticos, pues hemos conformado este grupo de organizaciones a lo largo de toda la cadena de valor y esto incluye todas las compañías, en donde estamos haciendo un llamado claro para el desarrollo de unas disposiciones que sean ambiciosas, pero que sean al mismo tiempo efectivas en el tema de la eliminación de la polución por plásticos. Y ahí aprovecho también para hacer la cuña e invitarlos a ser parte de la Business Coalition. Yo creo que ahí todos tenemos mucho que aportar y en términos de alcance de esta iniciativa estamos tratando de lograr conversaciones con los stakeholders relevantes de cada país para que lleven estas posiciones y podamos estar cada vez más alineados en el objetivo que tenemos. Ahora, finalmente ahí como para mencionarles dónde están como las áreas de prioridad en donde creo que el sector privado debe ser mucho más enfático y es garantizar que las medidas que tenemos sean, por supuesto, vinculantes. De otra forma, creo que los tratados, cuando se mira el ámbito internacional, pierden mucho sentido porque no son lo suficientemente fuertes para invitar a los actores a tomar las medidas que se están planteando. Y en un tema tan importante como este y una oportunidad que estamos teniendo tal vez única en la historia o al menos en muchos años, pues creo que es la oportunidad de armonizar esa política global para la reducción, para garantizar más circulación del material y, por supuesto, también para tener unas estrategias claras de prevención y remediación, mientras, como lo mencionaba anteriormente, se asegure cierto nivel de flexibilidad y aporte para cada uno de los países. Y yo creo que el sector privado en general responde muy bien a la certeza. Y en ese sentido, y acá les doy una visión muy personal de lo que yo creo que debería tener este tratado, es cómo alineamos los estándares de diseño, las definiciones, un reporte común y digamos unos marcos alrededor del reporte común y por supuesto, también debe haber una serie de políticas financieras y regulatorias para mejorar la recolección y mejorar la infraestructura de reciclaje. Y esto, digamos, puede venir en la forma de incentivos o soluciones, digamos, lideradas por la industria. Ahí vuelvo a reiterar la importancia, por ejemplo, de esquemas inteligentes de responsabilidad extendida del productor
Y también una serie de incentivos para financiar la innovación para materiales alternativos. Digamos, hoy en día hay mucho foco y sabemos cuáles son esos materiales que están mejor valorizados dentro de las cadenas, pero hay otros que todavía tienen oportunidades y en donde necesitamos ser mucho más ambiciosos. Y yo sé que cada empresa tiene unas necesidades muy particulares, pero creo que el objetivo de esto debe ser cómo caminamos juntos en este objetivo que tenemos de reducir la polución por plásticos. Entonces, creo que también como empresas del sector privado, como promotores del desarrollo, de la innovación, también de emprendimientos verdes, nosotros debemos ser muy activos y muy vocales con los gobiernos nacionales para que se implementen y se puedan, digamos, hacer efectivas estas regulaciones armonizadas para que se cumpla todo el ciclo de los plásticos. Y ahí es donde yo les digo, nosotros las empresas somos parte de la solución y en ese sentido tenemos que apoyar este tipo de políticas públicas que habiliten la economía circular y como aquellas que, digamos, utilicen plásticos reciclables para empaques de alimentos y los principios, por supuesto, de responsabilidad extendida del productor. Aquí sabemos que hay muchos retos, o sea, no, esto suena más fácil aquí en esta conversación que cuando tengamos que llevarlo a la discusión del INC próximamente y seguramente cuando los estados parte tengan que negociar cuál va a ser el alcance verdadero del tratado. Y vemos que es un entorno bastante complejo, es una tarea ambiciosa porque también hay un timeline que les pone mucha presión en el tema de los puntos de partida, sobre todo cuando hablamos de infraestructura y capacidades existentes alrededor del mundo. Y también creo que hay unos retos importantes sobre el balance entre las metas que deben ser lo suficientemente ambiciosas para que haya progreso en el objetivo del tratado, pero también la necesidad de mantener cierta flexibilidad por las condiciones que cada país tiene y las capacidades que cada uno tiene, ¿no? Este va a ser uno de los grandes retos, pero yo creo y la invitación es a apoyar el tratado con nuestro conocimiento y nuestra experiencia y estoy seguro que a partir de esto vamos a tener un buen resultado en donde pues tampoco estemos pensando demasiado con lo que es ideal y estemos más aterrizados con lo que nosotros ya tenemos como empresas y como el conocimiento que tenemos para llevar a una solución que aporte realmente a este problema. Muchas gracias. Mi querido Mauricio, muchas gracias. Muy buenas ideas que nos dejas sobre la mesa. Yo creo que hay que avanzar en este tema y hilo muchas cosas que dices rápidamente con algo que desde Grupo AG y desde la Cámara hemos empezado a moldear esa visión y es que el plástico deje de verse como una externalidad negativa y se empiece a ver como un activo. Cuando empezamos a ver el plástico como un activo, abordamos todo el ciclo de vida, abordamos el diseño, abordamos la recuperación y empezamos a tener otra perspectiva para solucionar este problema desde la ruta que deben tener los negocios. Bueno, muchísimas gracias y le quiero dar la palabra a Marcela Sierra. Vamos a arrancar con un espacio muy interesante de 10 intervenciones de distintos actores de la cadena de plástico que nos van a contar cuál ha sido su experiencia, pero también cuáles son los retos, preocupaciones, avances o ideas frente al tratado. Entonces, Marcela, estamos contigo. Muchas gracias. Un saludo a todos los speakers y a cada uno de los representantes de las empresas que hoy nos acompañan y que están conectadas en este momento. Por supuesto, no puedo seguir sin darle unas gracias especiales a todo el equipo de la Cámara Internacional de Negocios Climáticos, Armando, Iván, y a todo el equipo que está aquí al lado mío. Muchas gracias porque abrir estos espacios de discusión son tan pertinentes que nos llevan a construir de verdad colectivamente un diálogo franco y respetuoso. Creo que no hay mucho que aportar porque definitivamente el abordaje que le han dado cada uno de los speakers ha sido maravilloso. Daniel con ese recorrido del marco regulatorio fue extraordinario, no le faltó nada y por supuesto Gonzalo, Mauricio, también nos dieron de una manera clara y precisa, digamos, el alcance del tratado. Lo único, quisiera solamente hacer un pequeño comentario,
y es que definitivamente nos encontramos ante una oportunidad única, histórica. Yo creo que el tratado nos habilita a que adoptemos un enfoque holístico que contemple todos los matices de este desafío colectivo, y acá América Latina y el Caribe desempeñan un papel destacadísimo en estas negociaciones, bueno, con Perú, en las discusiones pasadas, ahora Ecuador, permitiéndonos, tal como decía Mauricio, unirnos en una sola voz para contribuir y colaborar en la construcción de un texto real. O sea, yo creo que necesitamos entender, tal como lo decía Gonzalo, el contexto local de nuestros territorios y definir cuál debería ser nuestra ambición. No quiero dar más preámbulo y más bien le quiero dar la bienvenida a este segundo bloque de este foro a nuestros 10 representantes de 10 compañías importantísimas y asociaciones que nos van a dar su punto de vista, nos van a presentar preocupaciones y propuestas y expectativas a la luz del INC ahorita en la próxima semana en Canadá. Me tomo 30 segundos para recordarles un poco las reglas de juego. Recuerden que tenemos 3 minutos por intervención, así que yo voy a estar muy atenta y les pido que me excusen de antemano si los voy a interrumpir, pero quiero ser disciplinada con el tiempo. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestra primera ponente en este segundo bloque, que es Mónica Montes. Mónica es la gerente de sostenibilidad de Tetra Pak para Colombia y Perú. Mónica, adelante, bienvenida. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias a la Cámara, a AGE, PepsiCo, Manoa, y a todos los organizadores del evento. Yo creo que a pesar de que nuestra solución de envasado es en gran parte cartón, es considerado un cartón para bebidas, pues nosotros también creo que dentro de el análisis del tratado y el alcance que se le da al tratado, compartimos temas muy relevantes en todo lo que tiene que ver la disposición, y creo que sobre eso es que quiero llevar mis reflexiones. Yo comparto muchísimo lo que mencionaba Eduardo. El problema no está en el residuo, sino en la manera en que lo gestionamos, y creo que Armando lo describió hace un momento muy bien, y es que los residuos no son basura, sino que son un activo en la medida en que todos los podamos volver una materia prima para un nuevo producto. Y también comparto mucho lo que mencionaba Daniel desde Acoplásticos, y es que esto es una responsabilidad que compartimos todos, y sobre todo cuando hacemos énfasis en la disposición, todos tenemos que salir a la calle a trabajar con las cadenas de recolección y de reciclaje para dinamizar esa economía circular e incrementar las tasas de reciclaje, y particularmente en países como Colombia y Perú. Ese es el gran reto, cómo incrementar las tasas de reciclaje. Y por otro lado, pues somos proveedores de soluciones de envasado, algunas basadas en fibra, otras basadas en plástico, que somos una parte fundamental para la industria de alimentos y bebidas, porque precisamente buscamos disminuir ese desperdicio de alimentos. Entonces, creo que esto nos debe servir para reflexionar que estas soluciones de envasado son absolutamente necesarias para seguir combatiendo el desperdicio de alimentos, que no es menor. En el 2022 se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de alimentos, y esto representa un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si empezamos a satanizar la solución de envasado, empezamos a restringir la solución de envasado, pues también este número podría ser muchísimo mayor, y creo que iríamos en contravía de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, después de esa introducción, decirles que desde la disposición yo encuentro 4 frentes en las que debemos seguir trabajando y que tienen que ser resaltados, porque creo que ese es el camino que estamos recorriendo en nuestros países, solamente que tenemos que recorrerlos de manera mucho más acelerada para tener los resultados que necesitamos. El primero es seguir fortaleciendo la educación al consumidor, y creo que acá tenemos una responsabilidad de hablar un lenguaje común, un lenguaje desde la multimaterialidad, en donde no nos centremos en un solo material como aprovechable, sino en toda la gama de materiales que son
que tienen potencial de aprovechamiento en nuestros países y que pierden ese potencial porque los consumidores no los están segregando y porque también tenemos que, entendiendo que trabajamos con una base recicladora, mejorar la manera en que le estamos entregando los residuos a ellos para que hayan más chances y que sea mucho más eficiente ese proceso de recuperación de los mismos. El segundo es que y va acompañado de lo primero, si tenemos una base recicladora, tenemos que trabajar desde estas alianzas y desde esos tratados y sobre todo en Latinoamérica en fortalecer la base recicladora. Acá tenemos 4 vías de financiamiento. Una es el precio comercial. Colombia y Perú son mercados muy especulativos, en donde el precio cambia constantemente y creo que eso termina afectando no solamente a la industria del reciclaje, sino también a la base recicladora que no tiene esa estabilidad de precios que necesita para su operación. Entonces yo creo que acá tenemos que garantizar, romper esos mercados especulativos. Lo segundo es que tenemos una tarifa de aprovechamiento que no es suficiente. Hemos hecho análisis en donde hemos encontrado que hay un gap para el caso de Colombia de casi 320 pesos por kilogramo recuperado. Es decir, que esa tarifa que se está pagando a través del Servicio Público de Aseo no es suficiente para la base recicladora hacer el trabajo de recolección. Lo tercero es REP. Tenemos que garantizar desde los colectivos y nosotros los productores que estamos sentados en ellos y fabricantes que el REP efectivamente está llegando a la base recicladora. Y lo cuarto es el incentivo a aprovechamiento, que creo que es muchísimo dinero, yace en las alcaldías y en las empresas de aseo, no ha podido llegar a la base recicladora y podría ser la manera también de auspiciar estas rutas de aprovechamiento. Yo creo que esas 4 fuentes de financiación, si están debidamente identificadas y funcionan para la base recicladora, vamos a lograr incrementar las toneladas recolectadas y precisamente eso que decíamos, que el problema no está en el residuo, sino en la manera en que lo gestionamos, pues vamos a empezar a mitigarlo. Lo cuarto es la capacidad instalada, que creo que todas las corrientes de materiales hemos empezado a trabajar en ellos. Algunos ya tenemos la capacidad de reciclar incluso todo lo que se pone en el mercado en el país de esa solución de envasado. Entonces yo creo que eso también tiene que ser un frente de acción muy, muy bien identificado para aquellas cadenas y aquellos materiales que no tienen una capacidad instalada. Y lo cuarto es productos con alto valor agregado. Y acá hay que resaltar lo que se puede hacer con la botella, por ejemplo, que puede llegar a ser una botella o incluso un material que de manera regulatoria no puede llegar a ser el mismo material, pero que se puede convertir en un producto con alto valor agregado. Y finalmente ahí decir que en la medida en que nosotros, a través de una coalición, a través de una conversación en conjunto, coordinada, atendamos estos asuntos desde la disposición, vamos a poder hacer que todos los materiales que están diseñados para ser reciclados sean efectivamente reciclados y que partan de una separación desde el hogar y una posterior recolección y transformación en la industria del reciclaje para que efectivamente, como mencionaba Armando, se conviertan en activos para la industria del reciclaje. Muchas gracias, Mónica. Bastante clara la presentación y resalto lo que dijiste de la responsabilidad compartida, cómo es de importante tener en cuenta a la sociedad civil y a los consumidores que desempeñan un papel importantísimo en la cadena de valor de plástico, educarlos, concientizarlos, sensibilizarlos, tomar medidas concretas para reducir el consumo. Muy, muy interesante. Seguimos con Marcela Romero. Marcela, ¿estás por acá? Marcela es... Bienvenida, Marcela Romero Merino, Regional Director de la TAM de LRQA. Bienvenida, por favor, a nuestro foro. Adelante. Gracias a todos, a los organizadores y para permitirme contarles un poquito de lo que nosotros estamos viendo en relación con estas cadenas de recolección y de reciclaje de materiales. Muy rápidamente, LRQA, para quienes no nos conocen, somos una consultora global que trabaja en temas de sostenibilidad con muchísimo énfasis en la gestión sostenible de cadenas de abastecimiento. Y en los últimos 3 años hemos venido acompañando a varios clientes de la industria de consumo masivo con entender más allá de los aspectos técnicos ambientales, que pues, muchos de ustedes aquí son expertos, nosotros sobre todo estamos ayudando a estas empresas a entender todo el componente de derechos humanos y la debida diligencia que deben tener
estas empresas en el manejo de estas cadenas de recolección y de reciclaje de materiales. Por supuesto, alineado con todos estos políticas y regulaciones que han impulsado a las organizaciones en todos los países, incluyendo Colombia, para pues, asegurar esa responsabilidad extendida de los materiales post-consumo. Entonces, la intervención mía va sobre todo a resaltar un reto que creo que Mónica también lo abordó pues bastante claro con relación a los precios y a los incentivos que tienen estas cadenas, y el tratado en una de sus secciones invita a abordar este trabajo con una perspectiva también de una transición justa. Y en ese camino de la transición justa lo que nosotros estamos viendo es que es un reto enorme, no solamente la formalización de los diferentes actores o eslabones de estas cadenas, sobre todo de los eslabones iniciales, sino sobre todo también formalizar el trabajo de estas personas. Porque no es solamente el incentivo, obviamente, monetario que hace que puedan tener un ingreso digno y suficiente para vivir, sino también cómo aseguramos que el trabajo se convierte en un trabajo formal, que se garantizan todos sus derechos laborales, seguridad social, protección de la salud y la seguridad en el trabajo, que se atienden temas muchas veces conexos en esos primeros eslabones de la cadena con la comunidad recicladora en relación con potenciales temas de género, potenciales temas relacionados con trabajo infantil. Entonces, esa perspectiva de cómo aseguramos el respeto de los derechos laborales de estas personas, consideradas no solamente como parte de unas organizaciones, sino como trabajadores, es un tema que creemos que hay que tal vez enfatizar mucho más, y que es un reto. Obviamente depende del contexto de cada país, pero tanto en Perú como en Colombia, pues los recicladores de calle pues son esos eslabones pues, importantes en el inicio de estas cadenas. Y cómo consideramos esa formalización del trabajo desde una perspectiva de debida diligencia, que todas las compañías que están participando aquí pues están ahora enfrentadas a cumplir con todas estas regulaciones de debida diligencia que se están adoptando en Europa, en varios también ya países de Asia, Australia, en Estados Unidos también hay varias regulaciones de debida diligencia, Canadá. Entonces, ¿cómo también mantenemos esta perspectiva de dividir la diligencia en los derechos humanos en unas cadenas que son, que tienen una exposición a riesgos de derechos humanos muy, muy, muy altas? Entonces, yo creo que esa es pues, la intervención que yo les quería hacer, un reto que creo que hay que abordar de forma tal vez más profunda en las discusiones del tratado. Y vincularlo justamente a los esfuerzos de debida diligencia en derechos humanos que las compañías, todas sus compañías aquí y otras están desarrollando, no solamente por cumplimiento, sino también por un ánimo de asegurar el respeto de los derechos humanos en los eslabones tal vez más vulnerables de las cadenas de las que dependemos para el manejo de los residuos, especialmente en nuestras economías. Me tomé mucho menos del tiempo, esa era mi intervención. Muchas gracias. Marcela, muchísimas gracias, de verdad que sí. Seguimos rápidamente para no demorarnos más con el doctor Eduardo del Campo Arnaiz, presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias de Perú. Adelante. Hola, sí. Bueno, para mí es una sorpresa que me invites en este momento a participar. Yo tenía programado las palabras de apertura. No sé en este momento más bien a qué quisiera que me refiera. Tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que dijimos, no, tenemos que aprovechar al doctor Eduardo del Campo aquí con nosotros, y por eso queríamos oír si usted quiere decirnos algo más acerca del tratado. Yo creo que su primera intervención fue bastante interesante porque nos habló de las expectativas que tiene del mismo, pero no sé si quiera aportar algo adicional que nos pueda ayudar para darle un poquitico más, encauzar la conversación de este bloque. Bueno, siempre hay algo más que aportar. Yo saludo y felicito las presentaciones, las exposiciones de todas las personas que han estado participando.
creo que estamos en muchos aspectos bastante bien alineados. Hay realidades que tenemos que vivir que muchas veces se legisla o se generan reglamentos, normas que no son sujetas a una realidad, y eso es algo que debemos tener bastante claro. Nuestros países, incluso dentro de nuestros países, aún siendo latinoamericanos, tenemos diferencias. Eso, cada país tiene su idiosincrasia, cada país tiene su forma. Tenemos muchas, por supuesto, muchas coincidencias, pero dentro de nosotros mismos tenemos esas diferencias que caracterizan a cada zona geográfica, que eso es muy importante que se ha tocado hace un momento, ¿no? Lo que debemos tener es clara la idea de vivir realidades, de que no se nos impongan temas que no vamos a poder cumplir una vez más. Y digo una vez más porque muchos intentos han habido de hacerlo. Y muchas veces quienes legislan o quienes nos imponen estas normas, reglamentos, muchas veces no viven el mundo que nosotros vivimos. Y yo les hablo, perdón, como industrial. Represento, sí, presido el Comité de Plástico de la Sociedad Nacional de Industrias, represento a mi sector en estos momentos, pero debemos tener mucho cuidado en eso, en que prime, se priorice la parte técnica, no simplemente estudios que muchas veces se hacen sin muchos conocimientos y que después esas recomendaciones son tomadas como ciertas, como buenas, y van a generar más problemas de lo que ya hay. Esto es lo que quisiera llamar un poco la atención, llamarla a pensar, a repensar muchos de estos aspectos relacionados con nuestro sector directamente, porque estamos hablando de plásticos. Yo no sé si esta misma inquietud hay en los otros sectores de la producción. Yo no sé si este mismo problema se está mirando a nivel mundial en la metalmecánica, en el vidrio, en el papel y cartón, en los metálicos. La verdad es que estoy un poco desconocedor de temas de terceros, pero en el que a nosotros respecta debemos tener mucho cuidado porque Luego de Luis. veo que el problema se nos viene galopante. Entonces, bueno, de parte de la Sociedad Nacional de Industria, de nuestro Comité de Plástico, todo el apoyo, todo lo que ustedes necesiten, con mucho gusto, tienen toda nuestra colaboración y muchas gracias por permitirme participar. Gracias, Marcela. Gracias, Eduardo, siempre es un honor escucharlo. Quisiera darle unos minutos a Jaime Hernández Rivillas, es el Country Manager del grupo SMI aquí en Colombia, para que nos cuente un poco acerca de sus expectativas acerca del tratado. Jaime, no sé si estás conectado. Jaime. Bueno, si quieren sigamos y ahorita hablamos con Jaime. Quiero darle la palabra a Andrés Duque. Andrés Duque, para los que lo conocemos, es un experto y un parte del equipo maravilloso de Cancillería aquí en Colombia, quien ha liderado por parte del gobierno estas negociaciones anteriores que se han llevado a cabo del Tratado Global de Plásticos. Andrés, si quieres, por favor, toma la palabra y cuéntanos un poco qué expectativas tenemos con este tratado la próxima semana. Adelante, qué gusto verte. Muchísimas gracias, Marcela, y muchísimas gracias a todos, a Armando por la invitación y a todos los panelistas. De verdad que para el Ministerio de Relaciones Exteriores es un gusto y es un honor poder estar en estos espacios. Nosotros desde el inicio de las negociaciones en el 2022 tenemos como propósito poder tener estos espacios de diálogo muy abierto con los diferentes actores, sea sector privado, academia, sociedad civil, para
nutrir nuestra posición nacional que llevamos a la negociación, pero sobre todo para aprender y conocer de primera mano los comportamientos de un sector que económicamente es importante, pero también como bien lo mencionaban, socialmente tiene muchísimo impacto. Entonces, no sé si ustedes estén familiarizados con la posición de Colombia al respecto, pero como también lo mencionaba Daniel Mitchell de Acoplásticos, nosotros afrontamos y abordamos esta negociación sobre la base de un marco regulatorio y normativo bastante robusto que nosotros reconocemos y que utilizamos también como brújula en estas negociaciones, también sabiendo que los resultados de la aplicación de este tipo de políticas públicas e instrumentos legislativos y económicos representan también algunos retos para el sector. Entonces queremos también ser conscientes e incorporar todas esas consideraciones a la posición nacional. Quisiera pues simplemente acá decirles que hemos recibido por escrito de parte de diferentes actores sus visiones a propósito del borrador revisado del instrumento. Algo que nos es supremamente útil desde el principio de las negociaciones y sobre todo una vez tuvimos un borrador de instrumento, hemos insistido en que para nosotros es muy útil cuando los comentarios vienen sobre la base del documento que vamos a utilizar como guía de negociaciones y desde el sector privado en Colombia, desde Acoplásticos, desde la ANDI, desde el sector cementero, hemos visto que se han dedicado a esta tarea con muchísimo juicio, por lo que les agradecemos y tengan por seguro que estas posiciones son ponderadas en nuestras diferentes reuniones interinstitucionales para definir cómo nos vamos a mover en Ottawa y más allá. Para contarles un poco de cuáles son las expectativas en cuanto a la negociación. Ahora lo que queremos es volver a llegar a un punto racional en cuanto a la longitud y el contenido del texto. Lo que ocurrió en Nairobi es que en un esfuerzo de acomodar las visiones de todos los países, y de todas las partes se introdujeron en el texto muchísimas propuestas de texto específicas, lo que tuvo como consecuencia que se amplió muchísimamente el documento base de negociación, pero el propósito ahora es que podamos avanzar. Por un lado en ello, en racionalizar el texto, y por otro lado también en sentar unas bases de trabajo en el periodo intersesional que nos permitan llegar al final de año cumpliendo la ambición de terminar el instrumento. Aquí pues va a ser muy clave y los invito a estar muy pendientes de lo que va a ser el resultado en este respecto, el trabajo intersesional. Hay varios países, entre ellos Colombia, que también vamos a afrontar esta sesión del comité de negociación, buscando que al final de este se pueda establecer formalmente un trabajo intersesional de carácter técnico que nos permita avanzar en unos aspectos que, como bien lo mencionaba el doctor Eduardo, pues dependen de una experticia y un conocimiento que no necesariamente está exclusivamente alojado en los ministerios de Relaciones Exteriores ni en los ministerios de Ambiente, sino que está en los expertos del sector, en la industria, en la academia, en la sociedad civil. Entonces hay que estar muy pendientes a cómo se configura ese proceso intersesional porque va a ser clave que los que saben de polímeros, los que saben de plásticos, los que saben de sustancias químicas puedan contribuir a ese proceso para que tengamos finalmente un documento resultante que esté basado en la mejor ciencia disponible, que es algo que nosotros apoyamos y siguiendo pues la línea que hemos venido defendiendo desde el principio. Para nosotros esto es un tema que también depende de ese insumo técnico que nos pueda llegar de los diferentes actores. Yo no quisiera alargarme más allá de agradecerles por el espacio. Tengan la seguridad de que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores los escuchamos y estamos muy pendientes de los diferentes insumos que nos puedan entregar y los ponderamos a la hora de construir la posición nacional. Y para quienes estén en Ottawa,
siempre somos una delegación pequeña, a veces es difícil decirles con estratégico muchísimo en tu tiempo de casa para anticipación. A veces es difícil con muchísimo tiempo de anticipación confirmarles una hora y un espacio para reunirnos, pero allá estamos. Si nos encuentran, si nos ven, por favor, abórdennos, que estamos muy abiertos a tener este tipo de conversaciones con todo tipo de actores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, André. Más que pertinente todo lo que nos acabas de contar, y yo sé que siempre estás muy pendiente en estas negociaciones de todo el equipo que te acompaña. Seguimos con Juan Pablo Corredor Pongutá, director para Colombia y Venezuela de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola. Juan Pablo, adelante. Gracias. Muy buenos días a todos. Y especial saludo a la exministra Albina Ruiz, que la veo asistiendo, a Andrés Duque, por supuesto, a Gonzalo Muñoz, a Pedro Plata, a todos los demás asistentes. Y muchas gracias a los organizadores por realizar este evento y por permitirnos dar, digamos, algunas contribuciones. Muy brevemente, porque varias intervenciones previas creo que han dado puntos muy importantes. Lo primero es, Coca-Cola es una empresa que desde 2018 viene, junto con otras empresas como por ejemplo PepsiCo, Mauricio que está acá también, impulsando el diálogo de empresas líderes a nivel global para que se hiciera el llamado a la negociación del Tratado de Plástico. Fueron muchos años en donde lo traigo a colaciones porque fueron muchos años en donde logramos ponernos de acuerdo empresas del sector privado, organizaciones de carácter ambiental o de carácter social que lideraron mucho esta conversación, como fue la Ellen MacArthur Foundation, como fue WWF, y gobiernos a través de sus representaciones en Naciones Unidas, como en el Programa de Naciones Unidas, para lograr un trabajo conjunto. Entonces, primer mensaje es, los que estamos respaldando y apoyando el tratado, lo venimos haciendo desde hace muchos años, ha sido un esfuerzo grande, pero somos, creo, el ejemplo de que se puede hacer ese trabajo conjunto del que hemos hablado en este espacio, de que efectivamente sí se puede tener en la mesa pensando y proponiendo al sector público, al sector privado, a las organizaciones ambientales. Lo segundo, creo que hay un punto que se ha tocado acá, pero yo quisiera ponerlo muy explícitamente. El tratado debe apuntar a abarcar, creo que Gonzalo lo planteaba en su intervención, a todos los sectores industriales y a todos los sectores de la producción y a todos los sectores del comercio. Cuando hablamos del plástico en general, es muy fácil quedarse en uno o dos polímeros que son con los que en general tenemos más contacto como ciudadanos, pero es muy importante que en esta mesa estén convocados y estén sentados todos los sectores de la producción que usan plástico, que como lo decía Gonzalo, hasta las ópticas y están usando plástico en los lentes que seguramente todos tenemos acá en nuestras manos. Así que el segundo llamado frente al planteamiento de la conversación del tratado es asegurémonos de que todos los sectores industriales estén convocados y que estén sentados en la mesa y que por supuesto estén proponiendo y asumiendo responsabilidades. El tercer mensaje que quisiéramos plantear acá es, hay un punto que creo que es particularmente relevante para Latinoamérica y es la conversación sobre responsabilidad extendida al productor. Como empresa, como Coca-Cola, nosotros lo que hemos planteado es, del análisis un poco del diálogo internacional, la responsabilidad extendida al productor es el diálogo que se da mundialmente y va a ser muy difícil que como región le impongamos al mundo una conversación que vaya en un sentido contrario. No estoy diciendo que estemos completamente de acuerdo con todos los tipos de responsabilidad, de modelos de responsabilidad extendida al productor que están a lo largo del mundo, pero sí creo que más que quedarnos en la discusión semántica de si es extendida o si es compartida, en lo que tenemos que enfocarnos es en que haya un correcto diseño del modelo de aplicación de responsabilidad extendida al productor. Y ahí hay elementos donde Latinoamérica tiene mucho que contribuirle a la conversación, como que sean modelos que sean liderados y operados desde el sector privado, que tengan una correcta articulación con las demás competencias de los sectores públicos, como lo planteaban con vivienda, con aseo, y que, por supuesto, involucre a todos los sectores industriales, como lo planteaba en el primer punto. Así que creo que la invitación que nosotros hacemos es, en este punto de responsabilidad extendida al productor, es construyamos esa propuesta de modelo. Latinoamérica en todos los países, en prácticamente todos los países de la región,
hay modelos voluntarios o hay modelos regulados que en la práctica son modelos de responsabilidad extendida al productor, así que creemos que es importante partir de ahí. El cuarto punto, perdón, ya para ir terminando, es que construir esos modelos no es solamente poder hacer el diseño de quienes deberían estar ahí. Eso implica desarrollar capacidades tecnológicas, capacidades industriales y capacidades de inversión. Ya alguien lo mencionaba en algunas de las intervenciones. El único punto que quisiera complementar es que seamos muy conscientes en la conversación del tratado que construir esas capacidades es un proceso progresivo. No es algo que ocurra en un año, que ocurra en 2 años, sino que literalmente Europa tuvo 30, 40 años para lograr los modelos que hoy están operando. Nosotros no podemos esperar probablemente los 40 años, pero tampoco podemos aspirar a que el tratado asuma que en 3 años todo va a estar diseñado. Así que la conversación sobre la progresividad en la implementación de los modelos y el cumplimiento de las metas es un punto que creemos vale la pena conversarlo y donde el sector privado es la fuente más importante de información. Y por último, reiterar, creemos que Latinoamérica tiene muchísimo que aportarle al tratado, especialmente en las experiencias exitosas y los modelos que pueden servirle al sur global. Estamos entendiendo que particularmente Europa es el que tiene los mayores desarrollos en los procesos relacionados con plástico y con responsabilidad extendida al productor, pero Europa es muy pequeña en comparación con el resto del mundo. Así que para el sur global se necesitan voces y se necesitan experiencias que sirvan de ejemplo. Y ahí es donde creemos que Latinoamérica, con las experiencias de los diferentes países que tienen sus modelos voluntarios o regulados, pueden contribuir mucho a eso. Y de nuevo, el sector privado se le ha invitado a mostrarlos. Seguramente, como lo planteaba Andrés, no toda la información está en las delegaciones, no toda la información está en las autoridades gubernamentales. Somos las empresas las que conocemos cómo funciona el proceso y somos las empresas los llamados a conversarlo. Y solo un punto final frente a lo que planteaba Marcela. Coincido con la importancia de derechos humanos y coincido con la relevancia que está teniendo para todas las empresas. Mi único punto ahí es tengamos en cuenta que el cumplimiento de estos mandatos o de estas conversaciones o de estas exigencias de certificación no puede depender solamente en el marco del Tratado de Plástico. Es la inclusión, la transición justa, la formalización y la inclusión social de toda la población vulnerable, población recicladora, pasa por todos los sectores productivos y pasa por todo el cumplimiento de derechos sociales que es compartido con el gobierno. Esos son los puntos que quisiera mencionar. Gracias por el tiempo. Gracias, Juan Pablo. No, ni más faltaba. Muchas gracias. Quisiera retomar la comunicación con Jaime Hernández Rivillas, que ya está conectado. Jaime es el Country Manager de la Sociedad Nacional de Industrias de Perú. Jaime, ¿ya lograste conectarte? Ya estoy conectado. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, Marcela. Y la compañía que represento, y buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad, es SMI. El grupo SMI es un grupo de envases rígidos que produce, no te preocupes, tranquila, Marcela, produce botellas PET y soluciones de empaques sostenibles en toda Latinoamérica. Y precisamente uno de los pilares del crecimiento del grupo en todos los países donde operamos es la base del reciclaje. Estamos apuntando a instalar en los diferentes países donde estamos, en general son 94.000 toneladas de reciclaje. Y definitivamente lo que queremos es, además de viabilizar un negocio para una compañía que está buscando garantizar su permanencia y evitar la constante satanización del plástico, es también beneficiar a esa población vulnerable que es la población recicladora. Para nosotros es supremamente importante que realmente este negocio, que definitivamente va a respaldar nuestra propuesta de empaques sostenibles al mercado, realmente genere un impacto desde el punto de vista ambiental, que definitivamente al reducir la cantidad de basuras que se lanzan al mercado, recolectando un alto porcentaje de ellas y volviéndolas a lanzar como nuevo producto, pues es un impacto ambiental importante. Pero el impacto social en esa población tan vulnerable, donde seguramente muchas de las compañías que estamos acá vamos a tener un crecimiento sostenido y una viabilización de nuestro negocio gracias a esa población, pues definitivamente tenemos que pasar a analizar qué es lo que está pasando con ellas, ¿no?
Finalmente, la población recicladora es una de las poblaciones que genera unos ingresos importantes para la intermediación de los residuos, pero su ingreso directo para poderse mantener a sus familias y tener una viabilidad de un buen estilo de vida es muy bajo. Es una población supremamente vulnerable que no tiene acceso a los principales bienes y servicios, a los principales servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, el grupo lo que ha definido es trabajar en cada uno de los países donde está a través de apoyar fundaciones y ONGs que promueven, como Recicla Latam, que está aquí en nuestra presentación, que promueven precisamente ese desarrollo de la población recicladora. Creo que el esfuerzo que podamos hacer nosotros es poco y definitivamente todos los que estamos aquí hablando de reciclaje debemos tratar de influenciar a la vulnerabilidad de esa población recicladora y promover un desarrollo hacia una educación, hacia un entendimiento, hacia un sostenimiento, hacia un apoyo en temas muy básicos como son los ingresos de la población, los EPPs, protección personal, una actividad de reciclaje mucho más seguro. Hay una serie de actividades que definitivamente la población recicladora merece de parte de compañías como la nuestra. Entonces, yo creo que la invitación es a enfocarnos muchísimo en ese desarrollo de programas a través de los cuales se genere un ingreso mucho más justo a la población recicladora y podamos de ahí en adelante beneficiar a toda la cadena. Un segundo punto en el que queremos trabajar también muchísimo es en concientizar a las marcas en un capítulo que debe ser de discusión permanente y es el ecodiseño. Para que los modelos de reciclaje sean viables en nuestras economías, definitivamente tenemos que garantizar, en el caso de las botellas PET, que sean de fácil recolección, que sean de fácil acopio, que sean de fácil identificación y que obviamente cuando entren en esa cadena del reciclaje, se generen las menores mermas posibles y que de esa manera podamos incrementar más y más el porcentaje de uso de reciclado de esas botellas. Si las botellas tienen diferentes tipos de etiquetas, diferentes tipos de barreras, diferentes tipos de componentes que no las hacen reciclables, pues definitivamente vamos a afectar toda la cadena que queremos mejorar. Entonces hay que concientizar en el ecodiseño para que podamos beneficiar la cadena del reciclado. Esos dos puntos bien importantes. Y un tercer punto es, creo que ya lo habíamos comentado permanentemente, y es la separación en la fuente. Al final, todas las fotos que surgen en los medios, en donde está la tortuga con el vaso en su boca, etcétera, etcétera, eso no es un problema del plástico, es un problema de todos los que estamos acá, que no sabemos disponer de él, que no sabemos dónde debemos clasificarlo, que no lo entregamos de una buena manera hacia la población recicladora para que de ahí en adelante agarre su rumbo. Los primeros que debemos ser responsables de la sostenibilidad y a los problemas. Jaime, ¿te estamos oyendo o soy yo solamente? ¿Lo estamos Sí, oyendo creo que perdimos a Jaime. Jaime, te perdimos. Si Pero quieres, bueno, avancemos. avancemos. ¿Escuchan nuevamente? Hola Jaime, listo. Te perdimos por unos instantes. Si quieres, nos toca cerrar ya en segundos. Ya. Porque ya van a ser las 10 y tenemos 4 personas esperando. Adelante. No, solamente. No, te perdimos. Jaime, te perdimos. Ok. Ya ahora. regresé. Listo. ¿Quieres cerrar Perfecto. la idea No, último punto, la educación del consumidor, supremamente importante para poder hacer una buena disposición de residuos. Entonces, enfocarnos en la población recicladora, trabajar muchísimo con los usuarios finales en lo que es ecodiseño
y al final generar una cultura de acopio que nos permita una buena separación en la fuente y que nos permita una buena identificación y disposición de residuos. Esos son los 3 puntos claves en los que queremos nosotros trabajar como compañía metidos en esta buena cadena que es el reciclaje. Gracias, Jaime. Excúsame, por favor, por la equivocación. Es el Tranquila, country no te manager preocupes. del grupo SMI. Muchas gracias. Quiero darle la palabra a Yanina Jiménez, nos acompaña del grupo AGE, jefe de comunicaciones, sostenibilidad y asuntos corporativos. Por favor, Yanina, adelante. Qué placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo muchísimas gracias en verdad por generar este espacio que es súper importante para todos los que estamos involucrados en lo que es la cadena de valor del plástico, ¿no? Yo quería iniciar mi intervención con una cifra súper importante. En el Perú, anualmente, de acuerdo a lo que se reporta en el CINIAC, en el del Ministerio del Ambiente, estamos desechando aproximadamente 227.000 toneladas de PET en el año. De este grupo, 160.000 aproximadamente corresponden al plástico de PET de las botellas y bebidas de las empresas de bebidas. Y de esta cantidad, solamente estamos reciclando menos del 30%, que son aproximadamente entre 40.000 y 45.000 toneladas de botellas. Esto quiere decir que estamos probablemente dejando en el medio ambiente una gran cantidad de botellas que necesitan ser recuperadas para convertirse en materia prima. Nosotros desde el Grupo AGE venimos trabajando en una estrategia de economía circular enfocada en recuperar los envases para poderles dar una nueva vida. Y de hecho me encanta ver que en este foro no solamente estamos nosotros como Grupo AGE, pero también está PepsiCo, está Coca-Cola, está SMI, en verdad aliados dentro de la cadena de valor del reciclaje del PET. Y que juntos estamos haciendo diferentes esfuerzos, ¿no? El foro comenzó diciendo, nosotros no somos competencias, sino queremos generar competencias para poder fortalecer esta cadena de valor. Y quería empezar con esta cifra que me parece importante, que 44.000 toneladas de PET se estén quedando en lugares donde no deberían estar. Es un llamado de atención para que todos los actores de la sociedad podamos tomar acciones concretas para decir cómo podemos recuperarlo, ¿no? Y creo que dentro de esta cadena de valor, una de las partes que quizá necesita una mayor atención en el país, y creo que en Perú y en la región, es el tema de la infraestructura adecuada para el acopio. Entonces, si pudiéramos tener una varita mágica, diría que solucione el tema, es como contribuir a contar con una infraestructura adecuada, es quizá una de las brechas más importantes que existe en el Perú. Y si bien este tema de cara a un tratado global nos pone a nosotros en una situación en donde hay una gran brecha, imagínense cuando hablamos en un país como el Perú, en donde nuestra geografía es tan diversa y tenemos localidades que están muy lejanas. Entonces, no solamente es la infraestructura que un gobierno local pueda desarrollar, tomando en cuenta las capacidades que se necesita que este gobierno local, municipalidad, tenga de gestión, sino también cómo podemos generar estos corredores para que pueda recuperarse adecuadamente estos materiales y puedan ser aprovechados. Si hablamos de regiones en donde, por ejemplo, en Perú, Iquitos es en la selva amazónica, es casi una isla y todo entra y sale por río. Estamos hablando de retos mayores, ¿no? Ciudades o poblaciones como por ejemplo Machu Picchu, Pueblo, en donde todo entra y sale por tren, solo por dar dos ejemplos, además de ciudades que son íconos, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos algunos modelos desde el Grupo AGE en el que hemos venido trabajando a contribuir a fortalecer el tema de la infraestructura. Pero luego tenemos el otro, perdón, luego tenemos otro tema importante que tiene que ver con la ciudadanía y el concepto de que las personas entiendan de que, por ejemplo, esta botella no es basura, es un residuo aprovechable. Y creo que ahí todas las empresas que tenemos marcas que le hablan a los consumidores tenemos una responsabilidad importante para contribuir a generar una cultura del reciclaje y de la segregación en fuente. Y creo que ahí hay otra brecha importante, por lo menos en Perú, que tenemos que atender, y creo que las diferentes empresas y actores de la sociedad tenemos que enfocarnos, ¿no? Es importante resaltar además que en el país contamos con
una gran base de recicladores informales que viven día a día de esto. Tenemos más de 180.000 recicladores que viven con este sustento diario. Y entonces es importante pensar cómo podemos ayudarlos a que se formalicen, ¿no? Y a que puedan realizar una recolección que esté dentro de los estándares mínimos laborales, porque es un trabajo que no necesariamente se hace en estas condiciones, ¿no? Creo que son dos puntos importantes a tomar en cuenta. Y lo quería dejar ahí para no pasarme en el tiempo, porque creo que de cara a un tratado global, deberíamos, por lo menos los países de la región en donde tenemos grandes brechas de infraestructura y grandes brechas de cultura de la segregación y el reciclaje, enfocarnos. Muchísimas gracias. Gracias, Yanira, nada más pertinente y creo que coincidimos, el tema de la ciudadanía, creo que es un tema común en este foro. Muchas gracias por tu participación. Quiero darle la palabra a Felipe Belalcázar, el gran amigo Felipe Belalcázar, subgerente de innovación y estrategia Visión 3030 en Andi. Adelante, Felipe. Hola, un gusto con todos y bueno, no, yo creo que muy concreto. Retomando desde la INC3, sucedió algo muy particular con REP y con la conceptualización y el entendimiento que se tenía de REP, llevándolo a meramente un programa de reciclaje o de gestión de residuos o incluso un tema de impuestos. Entonces nosotros como Visión 3030 hacemos parte de el Producer Responsibility Coalition. Esto es un movimiento internacional en el cual ahí somos parte de más de 40 programas REP en el mundo. Entonces, justamente para esta nueva ronda de negociación preparamos un documento. La verdad son dos documentos. Uno primero, donde a lo que se le está apuntando es que en el tratado exista un artículo concreto con REP. Y no REP como un programa de reciclaje, sino un REP como un programa que va más allá, que involucra todo el ciclo de la cadena de valor, mostrando definitivamente qué es. Y aquí pues muy en línea con lo que mencionaba Juan Pablo, hay muchos modelos y por eso una segunda parte de este documento es mostrar cuáles son esas posibilidades, esos modelos. No es que un país pueda entrar a copiar el modelo de otro país, pero sí hay unos atributos. El documento concretamente presenta 25 atributos que son la recopilación de más de 30 años desde que existe REP, y de cómo diferentes programas en el mundo los aplican. Entonces, siendo así, muy concreto con la regla de los 3 minutos, el gran objetivo de la coalición para esta ronda de negociación es que quede un artículo preciso sobre REP, aclarando su definición y sus maneras de abordaje. Eso sería, Marce. Perfecto, concreto, espectacular. Muchas gracias, Felipe. Eres muy amable. Quiero seguir con Luis Felipe Quintero, también un súper gran amigo de la casa. Luis Felipe es el Country Manager de Global Factor. Adelante, Luis Felipe. Marcela, muchas gracias y muchas gracias a todos los presentes en esta sesión. Ya cerrando, digamos, todo el capítulo es complejo decir algo nuevo, pero sí queremos resaltar desde Global Factor y la experiencia de más de 20 años acompañando gobiernos nacionales y subnacionales y sectores en temas de economía circular, varios temas que quisiéramos resaltar. Uno, celebrar que esto sea vinculante. Dos, un tema de garrote y zanahoria en cuanto a debemos promover prácticas como el ecodiseño, que ya lo mencionaron, las zonas ecoindustriales, la simbiosis industrial, que esa parte debería estar en el lado de la zanahoria. En el garrote, los gobiernos han tendido a poner impuestos. En el caso de Latinoamérica y resaltando su cultura multilateral que ha tenido y asociación de participación en bloque en varios escenarios, en especialmente los ambientales, deberíamos buscar la estabilización de las tasas de impuestos para evitar fugas hacia otros estados, es decir, el sector privado se va a acomodar de manera clara hacia ventajas competitivas y comparativas en cada uno de los mercados.
y eso, digamos, podría llevar en una primera instancia a la movilización del problema hacia otros estados. Lo tercero que quisiéramos mencionar, también un poco respetando el tiempo, es la importancia de estos instrumentos. También está en la vinculación del sector financiero. Vemos pocas instituciones financieras que están incluyendo en sus líneas verdes y de transición la economía circular como un tema de cadena productiva y de abastecimiento y de fin de ciclo y de cierre de ciclo. Y por último, el tema del impacto social que tiene no solo el plástico, sino la inclusión de la economía circular. Si uno ve todos los proyectos de estados y de sectoriales y locales de economía circular, tienen dos temas en común. Uno, el desarrollo económico sostenible y dos, los impactos ambientales. En el tema de desarrollo económico sostenible, el, la bandera está en el tema social, donde hay una serie de inequidades no solo a nivel nacional, sino en cada uno de los territorios que se ven afectados por la mala gestión de los residuos. Entonces es un llamado a tener en cuenta en el tratado este tipo de recomendaciones y desde Global Factor estamos abiertos a acompañar todo lo que podamos para el caso de Ottawa. Muchas gracias, Marcela, por el tiempo. Muchísimas gracias a todos por esta sección. Yo creo que la conversación está bien animada. Sé que el tiempo muchas veces nos queda corto. Le pido excusas a aquellas organizaciones que no alcanzaron a tener su intervención, como les mencionaba al inicio. Será solo el primero de muchos espacios en esta agenda que vamos a estar realizando, no solamente en Colombia, sino en Perú, en Ecuador y en otros países de la región. Quiero darle la palabra a un invitado muy, muy especial. Pedro Prata de la Ellen MacArthur Foundation, de Business Coalition, que justamente estábamos esperando esta intervención. Pedro, la audiencia es tuya. Yo creo que el mensaje de Pedro es clave en este espacio. Gracias, Armando. Yo hablo de Brasil y yo hablo portugués, entonces voy a intentar hacerle mejor con nuestra lengua regional, que es el portuñol. Y para mí es un gusto estar acá con todos porque nosotros de la Fundación Ellen MacArthur estamos acompañando las políticas de economía circular en la región. Y de hecho, Perú y Colombia son referencias importantes para nosotros y comprobadamente son los países con políticas más avanzadas actualmente junto con otros, pero siguen siendo una referencia muy importante. Y el debate de hoy, la conversación de hoy, es una evidencia de cómo los dos países están muy comprometidos con la economía circular y también con el fin y el enfrentamiento de la polución plástica. Dando un paso atrás, la Fundación es una referencia global de economía circular. Nuestra única misión, nuestro único trabajo es acelerar la economía circular con con socios en los gobiernos, en las empresas, en la sociedad civil, en las federaciones. Y nuestro trabajo es solamente eso, mostrar cómo el cambio del modelo económico global está necesario hoy. Economía circular no es exactamente algo sobre reciclaje o sobre productos solamente. Es una mentalidad, una propuesta de un nuevo modelo económico desde una economía lineal que fue creada con la revolución industrial, una economía que extrae, transforma y Pedro, escúchame, creo que está silenciado. perdón, no estoy hablando a mucho tiempo. Yo no sabía. ¿No escucharon nada? Los últimos 5 segundos. Ah, sí, perdón, no, No perdón. los últimos 5. Dale, adelante. Estaba diciendo en el principio que para nosotros de la Fundación, las políticas de economía circular en Colombia y Perú ya son referencias y es posible mirar cómo los gobiernos y las empresas están tan comprometidos con el cambio del modelo económico. Y nuestra conversación hoy, el debate de hoy, es una evidencia de cómo los países están comprometidos
con la economía circular y con el enfrentamiento a la polución plástica. Para la Fundación Economía Circular no es solamente algo de productos o de reciclaje, es un cambio de modelo económico. Vivimos hoy, desde la Revolución Industrial, un modelo económico que es básicamente lineal, que extrae de la naturaleza lo que necesita, que transforma y que transforma casi todo en basura en el final del proceso. Economía circular es un nuevo modelo económico baseado en 3 principios. El primero es eliminar la basura y la polución, siempre. El segundo es cómo circular productos, materiales y hasta sistemas en su más alto valor en la economía. Y el tercero es cómo regenerar la naturaleza, que es cuanto más producimos, más podemos no degradar, pero regenerar la naturaleza. La cadena del plástico fue la primera cadena que la Fundación se dedicó y estudió y presentó una solución completa. Es una cadena obviamente muy importante, muy simbólica en el nuevo modelo económico circular, pero también que tiene una urgencia muy importante. La Fundación hizo un report hace unos años que se quedó más famoso que la propia Fundación, lo que es increíble, que dice que hasta 2060 va a haber más plásticos de lo que peces en los océanos. Es una frase que se quedó muy famosa y que representa mucho lo que nosotros hablamos de los riesgos de la economía lineal. Y lo que es exactamente una economía circular de los plásticos. También tiene 3 principios. Primero, eliminar todo que son los plásticos desnecesarios, que son plásticos sin reciclabilidad, sin potencial de reuso y que no son compostables. Segundo principio es mantener en la economía por el máximo tiempo posible los plásticos que son necesarios. Entonces, la Fundación no hace una defensa sobre, no somos contra el plástico, no, pero hay que aprovechar el plástico en su máximo potencial. Y el tercer principio es siempre crear, inventar, traer nuevos modelos económicos y de negocios para la cadena de plástico. Por ejemplo, modelos de reuso o modelos de refill, que son retos nuevos y diferentes de pensar cómo aprovechamos el máximo potencial de los plásticos. Y para nosotros, todo eso, tanto los principios de la economía circular, quanto los principios de la economía circular de los plásticos, son siempre baseados no que llamamos de diseño circular, design circular, que es no exactamente el diseño de producto, pero cómo pensamos desde el principio lo que producimos, que puede ser con la naturaleza, que puede ser en un ciclo de materiales finitos y técnicos, pero es como elaboramos, como pensamos desde el principio lo que hacemos. Porque las industrias, las empresas y los gobiernos tienen mucho más responsabilidad en el cambio del modelo económico do que las personas, especialmente en regiones como América Latina y el Caribe, que hay mucho más gente que consume lo que puede consumir, que no hay renta suficiente, do que hace escolhas para consumir. Entonces, el modo, el camino recto que producimos es el punto central, el diseño, el design es el punto central de la economía circular. Cuando empezamos a pensar el cambio para la economía circular de los plásticos, pensamos claro que las empresas son la base de todo y por eso articulamos globalmente una gran alianza que hoy tiene más de 1000 empresas que se llama el Compromiso Global dos Plásticos. En noviembre del año pasado
el compromiso global celebró sus 5 años con resultados increíbles, incluso en el periodo de pandemia, pero las compañías, las empresas y la fundación comprobaron y en conversas nuestras, llegamos a la conclusión que solamente acciones voluntarias de las empresas no son suficientes para eliminar la polución plástica. Y por eso somos tan activos y tan preocupados con el Tratado Global de los Plásticos. Y por eso también llamamos un grupo de empresas, hoy ya hay más de 200 empresas, para formar, para construir una coalición para dialogar con los gobiernos y estar presente en los foros internacionales, diciendo que sí hay un grupo muy relevante de empresas que quiere un tratado ambicioso. El tratado no es una discusión del sector privado contra las ONGs o los ambientalistas. Es un diálogo global con todos los stakeholders de cómo trabajamos juntos para eliminar la polución plástica. Y decidimos que hay 5 puntos que para la coalición, para la Fundación MacArthur, WWF, que también es parte del secretariado de la coalición, y las más de 200 empresas, son puntos que son básicos necesarios para que el tratado tenga suceso, tenga resultados. Primero es pensar directrices globales para diseños circulares, design circular. Tanto design para la circularidad, quanto design para la reciclabilidad. Entonces, por ejemplo, no es pensar solamente si determinado material plástico es reciclable, pero hay que tener reciclabilidad, o sea, que sea posible de ser reciclado en un mundo real, no en un laboratorio. El segundo punto son las políticas de reuso. Acá en Brasil estamos muy atrasados en eso, y es un punto muy importante de regulación. Entonces, el tratado no trata solamente de prohibiciones, pero de oportunidades de nuevos negocios. Acá en Brasil, por ejemplo, hay todavía restricciones sanitarias para reusos de empaques, de embalajes, de empaques plásticos, que ahora están intentando cambiar. Pero cómo los gobiernos crean nuevas posibilidades de políticas de reuso. El tercero es la responsabilidad excedida del productor, que es un punto muy importante. Es el único modelo, único camino comprobadamente eficaz para la reducción de la polución plástica, y no solamente por cuenta del dinero o de la contribución financiera, pero principalmente porque es un mecanismo que incentiva las empresas a repensar tus productos. Para mí ese es el punto más importante. Cuarto, los plásticos de, desnecessários ou perigosos, e também com critérios. Não me gusta exatamente uma lista de tipos de plástico, mas muito mais critérios para que sejam, de fato, banidos quando há a necessidade. E o último ponto é a gestão de resíduos, que é um ponto muito importante também, e que acá em nossa região, em América Latina, é muito importante por conta do trabalho fundamental de los recicladores. São heróis de uma economia lineal e são os únicos que, de hecho, encontram algum valor em produtos que são desenhados para ser basicamente lineares. E na Fundação estamos muito atentos a la discusión del norte y sur global. Sabemos que estamos en momentos muy diferentes y que como una propuesta, una discusión de un cambio económico, hay que comprender que hay
claro, responsabilidades diferentes. Nosotros dentro de la coalición hicimos una discusión que ahora está indo para afuera, que claro, es importante tenermos reglas mundiales, pero también es importante que los gobiernos comprendan que estamos en estágios diferentes y también con responsabilidades diferentes. Hay claro que tener una contribución tecnológica, financiera y de expertise de los países ricos, de los países del norte global, hasta un cambio que sea de hecho global. Entonces, gracias por la invitación y estoy acá para nuevas oportunidades. ¿Sí? Mi querido Pedro, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta extensión. Nos fuimos un poquito de tiempo. Queremos cerrar rápidamente con unas cortas palabras de Iván Sánchez, director ejecutivo de la Cámara Internacional de Negocios Climáticos, que además les quiere extender una invitación. A todos, mil gracias por aceptar esta invitación, desde no solamente la Cámara, sino todo el equipo aliado que hizo posible esto. Nosotros siempre hemos pensado que esto no se construye solo, más que construir, o más bien hacer una relatoría, una conclusión de todo lo que ustedes ya han aportado en valor, es agradecer. Hemos recibido más de 200 postulaciones para llegar acá, de empresas distintas, no solamente de Colombia, sino de toda la región. Para nosotros es un paso más para realmente poder construir un acuerdo vinculante potente y donde todas las voces se junten, como decía Pedro un poco, y articular realmente un tratado que pues se alinee a la realidad latinoamericana. A Grupo AGE, a Business Coalition, a Manubia, a PepsiCo, a Latam, a Coplásticos, a SNI, a todos aquellos que participaron hoy de viva voz y que también estuvieron de escuchas. Mil gracias. A Capital, que es nuestro sponsor, no solamente en Colombia, sino también en México, en Perú, es nuestro respaldo y es justo por donde voy a empezar a decir qué va a pasar luego. Son espacios muy potentes que debemos seguir construyendo. Seguimos en la conversación. De todo esto que conversamos el día de hoy, facilitaremos un documento con el cual vamos a hacer algunas observaciones, no solamente para esta INC que viene en Canadá, sino también con miras a Corea, para que en ese acuerdo muchas de las cosas que se dijeron aquí, que muchas organizaciones, digamos, concuerdan, podamos estar estableciendo. En mayo, desde la Cámara organizaremos 2 eventos puntuales, Bogotá, Medellín, para seguir conversación. Esta conversación no para aquí, sigue en todo el año. También estamos conversando para poder hacer eventos presenciales Perú, Ecuador y Colombia, para que todos sigan el tratado y podamos hablar también de otros temas que son holísticos. Pensamos que este tema de la sostenibilidad rentable nos compete a todos y la debemos abordar desde todas las aristas. Yo les voy a hacer una invitación final a las 60 personas que están aquí. Por favor, prendan esa cámara. Necesitamos tener una foto de registro de todas las personas que fueron parte de esto y que esperamos, así como Pedro nos manifestó, siga creciendo. Creemos que a nivel regional tenemos muchísimo aún por hacer. La Cámara es ese socio estratégico, piénsennos así, creemos en la sostenibilidad rentable, creemos que la articulación de actores es necesaria, creemos que hay que pararnos en hombros de gigantes, como siempre decimos, para que todos tengamos voz y todos podamos seguir dándole tracción a nuestros negocios bajo un enfoque de sostenibilidad rentable. Cami, tú nos estás ayudando en este momento con la foto. ¿Quién nos puede avisar para sonreír, por favor, para que todos salgamos muy bonitos en cámara, muy sonrientes y que esto sea un llamado internacional? Yo les aviso y a la cuenta de 3, Listo. 1, 2, vamos a tomar por bloques, ¿no? Entonces hay 3 páginas, vamos con la primera página, 1, 2, 3. Vamos con la siguiente, 2, cámara encendida, sonrisa grande. Y con la última, listo. Muy bien. Vamos cerrando. Un aplauso gigante para todos acá. Estamos construyendo una mejor región, estamos construyendo una nueva visión. Creemos que el aporte de cada uno es necesario, es estratégico. Desde nuestro LinkedIn de la Cámara Internacional estaremos promoviendo muchísimo más el discurso. Vamos a abrir estas herramientas para que el paper también pueda sumar muchos más actores. En este momento somos 200. ¿Por qué no pensar en 500? ¿Por qué no pensar en 1000? ¿Por qué no pensar llegar a México, Costa Rica y demás lugares que son estratégicos para que esto pues realmente tenga tracción? Mil gracias a todos.
Espero tengan un feliz día, una feliz tarde. Seguimos conectados. Mil gracias a todas las organizaciones que participaron aquí. Lindo día para todos. Un abrazo grande a todos. Que estén bien. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, querido. Adiós, chao, Gracias, chao. hasta luego. Querido Jorge, gracias.